Hola. Soy Santi Teorías, bienvenidos a mi canal, donde les traeré vídeos todos los días o cuando pueda. Aquí exploraremos historias, teorías y curiosidades que seguro les van a encantar. Los quiero y gracias por acompañarme en esta aventura. Aviso importante: todo el contenido presentado en este video, incluyendo imágenes, música y otros recursos visuales o sonoros, no es de mi propiedad. La única creación original en este video es la historia narrada. Este video se realiza con fines entretenimiento, educativos y de narrativa, respetando los derechos de los autores originales. Gracias por disfrutar la historia y apoyar la creatividad. Luces suaves en una habitación amplia tipo dormitorio compartido. Se escuchan pasos, bostezos y puertas abriéndose. Todos los chicos de Boruto se empiezan a levantar. Boruto, saliendo con el cabello todo despeinado. Uf, qué sueño, hermano. ¿Alguien más siente que dormimos como si hubiéramos peleado contra un Otsutsuki? Sarada, ajustándose los lentes con mala cara. Pues tú dormiste encima de mi chaqueta, así que sí, se siente como una guerra. Mitsuki, calmado, ya vestido, demasiado despierto. Yo llevo despierto 2 horas. Observé cómo todos respiraban, para asegurarme de que no morían mientras dormían. Boruto. ¿Qué? Mitsuki, eso da miedo. No lo digas tan tranquilo. Shikadai, recostado aún en la cama. Qué problemático, pero ya toca levantarse. Si no vamos, seguro ponen un universo aburrido y nos lo perdemos. Inojin, peinándose. A ver si hoy no nos sale otro universo donde todos mueren o algo así, digo, ya es tradición. Chocho, comiendo papitas desde que abrió los ojos. Mientras haya snacks, a mí me da igual quién muera. Metal haciendo flexiones apenas despierta. Vamos equipo. Una nueva proyección es una nueva oportunidad para... Se tropieza con su propia mochila, fallar perfectamente. Himawari, saludando con energía. Buenos días a todos. Papá siempre decía que hay que estar listos para lo inesperado, así que, vamos. Kawaki, cerrando la puerta de su habitación con fastidio. Si el universo de hoy tiene otro tipo con un karma raro, me voy a enojar. Boruto, pasando un brazo por su hombro. Relájate, hermano. Si sale uno más raro que tú, yo te invito el almuerzo. Kawaki. Eso, suena sospechosamente ofensivo. Sarada, cruzándose de brazos. Bueno, ¿vamos o no? El director de la sala dijo que no esperará si llegamos tarde. Mitsuki, con sonrisa pequeña. Boruto, estaré justo detrás de ti, siempre. Boruto. Mitsuki, deja de decir cosas raras. Todos comienzan a caminar por el pasillo hacia la enorme sala de cine, algunos comiendo, otros peleando, otros medio dormidos. Shikadai. Bueno, otro día, otra locura. A ver qué nos toca hoy. Puerta del cine abre lentamente. Luz brillante. Todos entran. La guerra todo cambió, mi vida murió, todo se me arrebató. Yo, cruzando los brazos, mirándolos a todos. Bueno, los veo perdidos. Suspiro, hoy van a ver a un enemigo que Naruto tuvo que derrotar en su juventud. La guerra le quitó muchas cosas, y este tipo fue parte de esa historia. Boruto, enderezándose en su asiento. ¿Un enemigo de papá? ¿Tan fuerte era? Sarada, frunciendo el ceño. Si fue en su juventud, entonces fue antes de que fuera Hokage. Debe ser serio. Mitsuki, interesado. Un oponente que marcó el camino de mi sol, fascinante. Himawari, con un poquito de preocupación. Papá estuvo en peligro. Kawaki, bajando la mirada. Ese viejo siempre estuvo luchando solo. Murmura, la guerra le quitó todo, ¿eh? Shikadai, cruzando los brazos. Qué problemático, eso suena como que vamos a ver algo pesado. Inojin. ¿Será un villano súper loco? Porque los amigos de Naruto en su época eran rarísimos. Chocho, comiendo palomitas sin parar. Mientras no sea otro monstruo gigante que grite, yo estoy lista. Metal nervioso. Sea quien sea ese enemigo, Naruto Sensei debió mostrar una fuerza, muy juvenil. Boruto, respirando hondo. Está bien, muéstranos lo que enfrentó mi viejo. Mi vida cambió al ver morir a mi gente. Konoha provocó este accidente. Naciendo de mí un poder sin igual, sin familia ni amigos, sin nada debía vagar en guerra. Solo y sin comida me desprecia. A punto de perder mi vida ella llega. Fue la única en darme la mano, toda su esperanza me entrega. Una ninja Kiko. Boruto, abre mucho los ojos. Ese niño pero, es un niño. Sarada, inclinándose hacia adelante. ¿Está solo? ¿Qué pasó aquí? ¿Esto es parte de la guerra? Himawari, tapándose la boca. Oh no, perdió todo. Shikadai, frunciendo el ceño. Oye, esos ninjas que aparecen detrás. No son de la hoja.
Chocho, comiendo más despacio. Entonces, ¿por qué atacaron a sus padres? Eso no tiene sentido. Kawaki, mirando fijamente la pantalla. TCH, siempre igual. Adultos que destruyen vidas sin razón, Mitsuki, analítico. El niño apenas puede mantenerse en pie, su chakra está inestable. Fue un trauma inmediato. Un paso al frente para aclarar. Los atacaron, por error. En esa guerra había tantos bandos, tantas confusiones, que una patrulla confundió a la familia por espías enemigos. Sarada, apretando los puños. Un error. ¿Eso fue un simple error? Boruto, mirando la pantalla con rabia contenida. Así que, así empieza su historia. Un niño que perdió todo, sin siquiera saber por qué. Os voy a ayudar, mi perro muere al no poder más. El Shanin legendario nos guiará. Todo iba bien, pero el plan empezó a fallar y así como eres su sueño no se cumplirá. Dominar el mundo por ti con mi Rinnegan. Sarada, se levanta del asiento de golpe. Un momento. Ese no es. Boruto, con los ojos abiertos como platos. Ese no es el sabio pervertido del que siempre habla mi papá. El que lo entrenó cuando era joven. Himawari, sorprendida. El mismísimo, Jiraiya-sama. Shikadai, rascándose la cabeza. Shikamaru me habló de él, pero no pensé que habría entrenado a otro niño además de Naruto. Mitsuki, mirando detalladamente la pantalla. El niño reacciona, Jiraiya lo está levantando del suelo. Parece que también lo acogió. Chocho. Vaya, entonces ese viejo pervertido tenía corazón. Kawaki, serio, sin apartar la vista. Entrenó a Naruto, y entrenó a este chico también. Eso significa que este niño tenía potencial para convertirse en un monstruo. La pantalla hace un zoom al rostro del niño, y su ojo se abre mostrando un patrón que nadie esperaba. Sarada, dando un paso atrás con un jadeo. Espera, espera. Ese no es, el Rinnegan. ¿Cómo demonios tiene el mismo ojo que tu padre? Boruto, quedando helado. ¿Qué? Ese ojo, el ojo del sabio de los 6 caminos. ¿Por qué lo tiene ese niño? Himawari, asustada. Entonces es como papá. Kawaki, cruza los brazos. No, hay algo peor aquí. Ese no es un Rinnegan natural. Ese niño sufrió demasiado. Algo lo despertó a la fuerza. Tú. Frente a ellos para explicar. No es coincidencia. Jiraiya lo encontró justo después de la tragedia, y lo entrenó. Pero este niño no terminó como Naruto. Este terminó convirtiéndose en un enemigo que casi destruye todo. Sarada. Entonces, ¿ese niño es uno de los mayores enemigos de la historia de tu papá? Boruto, mirando la pantalla con una mezcla de miedo y respeto. No puede ser. ¿Ese niño, es él? el mundo domino con mis 6 caminos. Si el mundo es una basura, esta túnica lo cambiará. Si no aceptan la luz a sus vidas, llega la oscuridad. El mundo domino con mis 6 caminos. Rinnegan, lo veréis. Nagato, los 6 caminos de Pain. Boruto, apoyando los codos en las rodillas. Los 6 caminos de Pain, los 6 caminos del dolor. Man, el nombre suena como si hubieran nacido solo para destruir aldeas. Sarada, concentrada, ajustándose las gafas. Y no solo eso. Están coordinados como si fueran un único cuerpo. Eso requiere un nivel de control del Rinnegan, casi perfecto. Mitsuki, sonriendo suavemente, intrigado. Su sincronización es admirable. Es como observar un único organismo dividido en partes. Pero también da miedo. Kawaki, con expresión dura. Ese tipo no pelea. Ese tipo aplasta. Y saber que usaba ese poder contra la aldea, TCH. Himawari, algo nerviosa. Papá tuvo que pelear contra todos esos, al mismo tiempo. Shikadai, suspiro largo. El tipo tiene el Rinnegan, un doujutsu legendario, y aún así lo usa como si fuera un mapa táctico viviente. Mi viejo habría tenido dolor de cabeza solo de planear contra ellos. Chocho, comiendo papas, ojos abiertos. Pero mírenlo. Ese diseño es perfecto para un villano. Aunque cero estilo. Podrían ponerse algo más elegante, ¿no? Inojin, tomando nota mental. Ese control múltiple, eso sí es arte. Retorcido, pero arte. Metal temblando un poco. Los 6 caminos del dolor. Qué nombre más intimidante. Respira, Metal, respira, Boruto, mirando a Sarada. Oye, ¿y si ese tipo usa el Rinnegan mejor que mi papá? Sarada, sin mirarlo. Bueno, en ese momento Naruto no tenía Rinnegan, Boruto. Pero aún así, enfrentarse a eso, es de locos. Himawari, más tranquila. Aún así, papá ganó, ¿no?
Kawaki, cruzando los brazos. Claro que ganó. Si no, ninguno de nosotros estaría aquí. Mitsuki, asintiendo. Es cierto. Pero aún así, Pain es un enemigo que incluso ahora sería difícil enfrentar. Iniciando un nuevo plan, la aniquilación total. Serán los caminos para alcanzar la paz, pues conmigo no podéis. Veis que mis ideales son más de lo que cualquiera en su vida tendrá. Sensei, aunque seas tú, si te interponen no hay opciones, te voy a eliminar. Sarada, cruzándose de brazos, mirando sería la pantalla. Ellos fueron los que acabaron con el sabio pervertido. El mismo alumno mató a su propio maestro. ¡Qué retorcido! Boruto, con los ojos muy abiertos, inclinándose hacia adelante. ¿Qué? Ese tipo mató a Jiraiya Sensei. ¿Y todavía quiere destruir todo? ¡Qué enfermo! Mitsuki, tocándose la barbilla, analizando la pantalla. Aunque admito que la coordinación de esos cuerpos es impresionante, 6 al mismo tiempo, y todos conectados al mismo Rinnegan. Estrategia peligrosa. Kawaki, frunciendo el ceño, brazos en los bolsillos. Ese líder, Pain, ¿verdad? Su mirada está muerta. Ese tipo ya no siente nada. Literalmente parece un arma viviente. Shikadai, sentándose más recto, sorprendido. TCH, qué problemático. Controlar 6 cuerpos, eso es un nivel de Axe que Kenji no Jin podría imaginar. Himawari, tapándose la boca por el impacto. Pobrecito, ese niño de la pantalla. Perdió a sus padres, y encima lo atacaron por error. Qué triste, Inojin, dibujando en una tableta mientras mira de reojo. Es como si cada cuerpo fuera una versión, más peligrosa del anterior. Ni siquiera sé cómo dibujaría eso sin confundirme. Yo, levantándote frente a ellos, haciendo un gesto con la mano. Bueno, como ven, estos no eran villanos simples. Pain y su grupo, fueron los que llevaron a tu papá al límite, Boruto. Y sí, el propio alumno acabó con el sabio pervertido. Boruto, mirando a todos, sorprendido y un poco orgulloso. Entonces, mi papá peleó contra esos monstruos. Vaya, no sabía que había enfrentado villanos así de locos. Sarada, se inclina hacia él, sonriendo apenas. Pues tu papá era duro. Nada que ver con lo irresponsable que eres tú. Boruto, tosiendo, fingiendo ignorarlo. Ay ya, pero oye, estos tipos sí dan miedo. Kawaki, apoyándose en el asiento con una media sonrisa. Con razón Naruto es como es. Después de pelear contra eso, cualquiera se vuelve un héroe. Akatsuki, túnica negra y roja, pues ya asumí el fin de la villa de Konoha. Si no pudo aquel que vi como un legendario sensei, no podréis resistir mi Shinra Tensei. Boruto, levantándose de golpe del asiento, señalando la pantalla. Acaba de humillar al sexto sin tocarlo. Sin tocarlo. ¿Cómo es posible eso? ¿Cuánto poder tenía este sujeto? Sarada, ajustándose los lentes, sorprendida de verdad. Ese era el camino Asura, ¿cierto? Y Naruto lo destruyó como si nada. Y eso que en ese punto todavía ni había usado todo. Kawaki, inclinado hacia adelante, ojos entrecerrados. TSK, eso no es poder normal. Ese es el tipo de fuerza que te da haber sufrido toda la vida. No me sorprende que haya terminado superando a todos. Mitsuki, con una sonrisa pequeña y calmada. Humillarlo sin hacer contacto directo, su velocidad y fuerza física excedían por completo a los otros 5 caminos. Fascinante. Shikadai, viendo la pantalla con la boca entreabierta. Ese golpe, ni siquiera lo vi venir. Y eso que estoy tratando de analizar cuadro por cuadro. Qué problemático. Himawari, con las manos juntas, emocionada. Papá se ve tan decidido. Ni parece el Naruto relajado que conocemos en casa. Metal Lee, sudando, impresionado. Es increíble. Naruto-senpai lanzó ese puñetazo con el espíritu ardiente de la juventud. Ni mi papá podría hacerlo así. Inojin, sacando su lápiz rápidamente. Voy a dibujar esa escena. Ese momento fue épico. Totalmente épico. Yo, mirándolos a todos con una sonrisa de se los dije. Y eso que todavía no vieron lo peor. El verdadero desafío para él, apenas estaba calentando. Animal, preta, humano, Naraka, Ashura, seguid mis caminos gusanos. Naruto, verás la desesperación, la diferencia entre nuestro poder es el dolor. Shinra Tensei, el mundo domino con mis 6, tus 6 caminos. Si el mundo es una basura, esta túnica lo cambiará. Si no aceptan la luz a sus vidas, llega la oscuridad. Shinra Tensei, el mundo domino con mis 6, tus 6
medio levantado del asiento, los ojos bien abiertos, pero qué demonios. Destruyó toda la aldea en un solo ataque. Y encima humilló a mi papá antes de eso. Ese Rinnegan es demasiado poderoso, Sarada, apretando los puños con fuerza. Los 6 caminos de Pain. Definitivamente es un nombre perfecto para un villano así. Sabe usar el Rinnegan mejor que cualquiera. Kawaki, mordiéndose una uña, serio, ese tipo no peleaba. Simplemente decidió borrar Konoha. Eso ya no es un shinobi. Es una calamidad. Mitsuki, inclinando la cabeza mientras analiza, absorbe chakra, controla la gravedad, manipula cuerpos. No es una sola habilidad. Es un sistema completo de combate. Himawari, tapándose la boca, asustada. Peppa K, ¿cómo pudiste seguir de pie después de todo eso? Shikadai, dejando caer los hombros. TCH, si me dicen que haga un plan contra ese tipo, renuncio. Es demasiado problemático incluso para pensar. Metal Lee, temblando entre miedo y emoción, ese ataque fue inhumano. Ni mi papá podría esquivarlo. Inojin, mirando su cuaderno, sin saber qué dibujar. Ni siquiera puedo ilustrar eso. Es demasiado grande, demasiado destructivo. Yo, con los brazos cruzados, mirando la pantalla. Sí, él fue quien acabó con el sabio pervertido. Su propio alumno. Pain quería que el mundo entero sintiera su dolor. De cerca tu voluntad, eres alguien en quien puedo confiar. Salvaré a todos entregando mi vida. Confío en ti, Naruto, salva este mundo ninja. Shinra Tensei, el mundo domino con mis 6 caminos. Lo veréis, Naga con los 6 caminos de Pain. Sarada, con los ojos muy abiertos, impresionada entonces, él mismo se sacrificó para deshacer todo el daño que causó. Eso es algo que no esperaba de un villano así. Mitsuki, asintiendo lentamente, usó el Rinnegan para revivir a toda la gente que había muerto. Eso requiere una cantidad absurda de chakra. Es básicamente apagar su propia vida. Kawaki, cruzado de brazos, mirando serio. Ni yo entiendo cómo alguien que destruyó todo puede cambiar así. Pero supongo que el dolor lo guiaba, literalmente. Shikadai, con las manos en el bolso. Shikamaru siempre dijo que tu viejo tenía talento para hablar. Pero convencer a ese monstruo, eso ya es otra liga. Himawari, sonriendo un poquito. Papá siempre ayuda a la gente. Incluso cuando son enemigos. Yo, señalando la pantalla con una sonrisa. Vaya Boruto, tu padre tiene poder de convencimiento, jeje. Si no fuera así, créeme que Naruto habría quedado acabado ahí mismo. Boruto, rascándose la nuca, medio orgulloso, medio avergonzado. Mi viejo habla demasiado, pero a veces parece que las palabras son más fuertes que sus jutsus. Metal Lee, completamente hipeado. Quisiera ver la pelea completa. Naruto contra Pain debe ser explosiva. Inojin, apuntando su lápiz al aire. Sí. Esa sí quiero dibujarla. Pero necesito ver cada movimiento. Y bueno, mi gente, hasta aquí llega el video de hoy. De verdad, gracias por tomarse el tiempo de verlo y acompañarme una vez más. No olviden dejar su like, comentar qué les pareció y, por supuesto, compartir el link para que más personas puedan unirse a esta comunidad. Cada vez que lo hacen, ayudan muchísimo a que este canal siga creciendo. Recuerden que este espacio no es solo mío, también es de ustedes. Aquí somos una familia que crece día a día, y me llena de orgullo ver cómo vamos formando algo especial juntos. Así que, gracias de corazón por todo el apoyo, por sus mensajes, por su buena vibra y por estar siempre ahí. Los amo y nos vemos en el próximo video, gente.